Oi, pessoal, boa noite. Iniciamos a gravação, então a gente começa a fazer a posição de mulheres aqui protocolares. Carol, por favor, a fala é tua. Muito obrigada. É, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, já dei antes, mas estudando novamente, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando, principalmente nesse momento de isolamento, onde inclusive a afetividade se faz tão necessário, né? E no último encontro foi exatamente isso, essa afetividade junto com a gente, essa troca, a gente entender diversos ramos do feminismo, mas principalmente que o nosso lugar não era um lugar central, né? Então a gente sair e olhar outras perspectivas e outras formas de ver nos faz sair desse nosso lugar cômodo que às vezes a gente acaba se encontrando um pouco. Então eu queria poder apresentar hoje a nossa querida, estou muito feliz de verdade, Verônica, de você ter aceito esse nosso convite. A Verônica Gago, ela dá aula lá em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de São Martins, é doutora em Ciências Sociais e também é autora, deixa eu ler aqui, de Controvérsias, a razão neoliberal, economias barrocas e pragmáticas popular, da editora Elefante, de 2018, para além de diversos artigos, por isso que eu brinquei no início, dizendo que dispensava as apresentações, visando a economia popular, a economia feminista e também a teoria política. Então, Verônica, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e fique à vontade. Antes de passar a falar para a Verônica, eu vou dizer, ela tem o livro que é a Explosão Feminista, também pela Elefante, mas quero fazer o jabá de uma leitura feminista da dívida, da criação humana, porque a Laura está aqui, é uma das nossas grandes apoiadoras, a editora, e que saiu um livro, inclusive hoje, essa noite, um artigo dela no Sul 21, dela e da Lucy, que as duas escreveram esse livro em parceria. Então, faço esse jabá também, pessoal. Conheçam a editora Criação Humana, e esse livro que é uma preciosidade, uma experiência de pesquisa e de expressão incrível. Vero, agora a palavra é tua. Desculpa, Carol. Bueno, muchísimas gracias, Caro y Fernanda, por esta invitación. Y saludo también a las amigas que veo, a Laura, a Mariana, que la veo ahí en los distintos cuadraditos, a Elena. Bueno, para mí un placer ser parte de este seminario, de este ciclo. Y bueno, creo que es un momento bien interesante para compartir y para pensar entre todas, entre todes, economía feminista. Creo que hay algo de este momento que nos pone una exigencia particular de discutir la economía en términos feministas. Podríamos decir, si no es ahora, ¿cuándo? Creo que estamos justamente en un momento, en una coyuntura a nivel global y a nivel de cada uno de nuestros países, que nos vuelve a la perspectiva de economía feminista más urgente y más necesaria que nunca. ¿Va bien mi velocidad con el español? ¿Sí? Perfecto. Entonces, me gustaba mucho el título del seminario, Punto Cero. Me decía Fernanda, es un poco la invitación a crear vocabularios, a crear justamente un léxico político para este momento, pero al mismo tiempo haciéndonos cargo de todas las luchas que venimos empujando, que venimos construyendo, y que de alguna manera este momento no nos encuentra sin nada, ¿no? Sino que tenemos un acumulado de producción de conceptos, de producción de imágenes de lucha, de una producción de genealogías en las que nos vamos encontrando e interseccionando, que me parece que es bien interesante. A la vez no sé si es a propósito o no, pero pensé que había una suerte de guiño con el libro de Silvia Federici, El Punto Cero de la Revolución,
¿no? Que también pone su lente o su foco en el espacio del trabajo reproductivo, del trabajo doméstico, como lugar desde donde hay que empezar a pensar todo, ¿no? Y justamente hacer una suerte de inversión epistémica, desde donde en general se piensa la economía, se construyen los conceptos sobre economía. Entonces ese punto cero me parece que es epistémico y es político. ¿Dónde nos situamos para pensar economía feminista? ¿Desde qué prácticas pensamos economía feminista? Y bueno, en ese sentido creo que es bien interesante eso, pensar la espacialidad de ese punto cero, ¿no? ¿Qué imagen, qué imaginación, qué espacialidad se nos viene a nuestra cabeza y a nuestra memoria cuando pensamos en ese punto cero de la economía feminista, que, insisto, es también un punto de ruptura, ¿no? De invertir en general los supuestos con los que se piensa la economía, con los que se piensa la espacialidad del trabajo y sobre todo los cuerpos del trabajo. Entonces, bueno, creo que da para mucho tomar en serio esa idea de punto cero, ¿no? Que no es un inicio desde la nada, no es un ex nihilo, no es como que estamos sin nada, sino que es una inversión epistémica y política desde dónde queremos hablar, cómo queremos hablar y qué cuerpos y qué territorios ponemos en primer lugar para el pensamiento de una economía feminista. Entonces, vinculado a eso, lo que voy a presentar son algunos puntos que tienen que ver con la investigación más reciente que estamos haciendo con Lucy Caballero sobre extender un poco esta lectura feminista de la deuda que estaba en el libro que presentaban las compañeras, pero qué significa eso hoy en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, ¿no? ¿Qué tipo de perspectivas de alguna manera se intensifican en este momento? Y el primer punto que quería poner, que creo que es una imagen de investigación que nos puede servir a muchas para hacer investigación en nuestros propios lugares, es esta hipótesis que trabajamos con Lucy de pensar que hoy el espacio doméstico está siendo el lugar estratégico de laboratorio del capital. Es decir, que hay algo en el espacio doméstico que es donde se están elaborando las formas de reestructurar las relaciones de clase, las relaciones del capital con el trabajo, la relación de explotación sobre ciertos cuerpos, el uso del tiempo. Es decir, como si hoy, más que nunca, en el espacio doméstico estuviesen concentradas las dinámicas sobre las cuales el capital quiere intensificar su explotación y su intensificación. Entonces, esto nos lleva aparentemente a una paradoja, decíamos, ¿no? El hogar o lo doméstico era siempre lo invisibilizado, lo desvalorizado desde una perspectiva económica, y ahora estamos diciendo que es el lugar de mayor experimentación y de mayor intensificación de la explotación del capital en estos momentos de pandemia. Entonces creo que ahí es un punto para pensar qué pasa con estos territorios domésticos, porque creo que hay que ampliar también la noción como territorio doméstico, que es el hogar, pero no es solo el hogar, es también el trabajo comunitario, el trabajo en los territorios, el trabajo barrial. Entonces, esta multiplicidad de espacios domésticos o de territorios domésticos, pensar en qué sentido hoy son lugares donde se da la batalla de apropiación de valor por parte del capital, de apropiación de trabajo, de apropiación de tiempo y de apropiación de producción de valor. Y pensar radicalmente esta inversión, ¿no? O sea, si siempre el capital se aprovechó y explotó el espacio doméstico, hoy podemos decir que hay un paso más, hay una intensificación mayor de explotación sobre lo doméstico. Y creo que si en los años 70 algunas feministas como Silvia Federici decían, tenemos que pensar
para las mujeres que la casa es la fábrica, trabajemos o no en el mercado formal asalariado, la casa es también una forma de fábrica. Creo que hoy esas dos nociones se pueden combinar, ¿no? Pensar la casa fábrica como un único espacio. Y es más que pensar qué tiene que ver la casa con la fábrica, pensar cómo la casa se convierte, de alguna manera, en una unidad productiva súper explotada. E insisto, es la casa y es el territorio doméstico en su sentido más amplio. Entonces, creo que lo que hoy vemos es, bueno, esos hogares, esas casas, hiper saturados de tarea doméstica, de tareas escolares de lesijes, de exigencias de limpieza y a la vez de trabajo precarizado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión importante que se pone en evidencia, y se ha analizado muchísimo esto, y creo que es muy importante, lo que significa quédate en casa, ¿no? Fica en casa. ¿Qué significa que primero, quiénes se pueden quedar en las casas? Y de qué tipo de casa estamos hablando. O sea que la noción también de espacio doméstico no es un espacio abstracto, no es una idea general de casa, ¿no? Empezamos a ver más que nunca, o a evidenciarse más que nunca, lo que significa el hacinamiento, lo que significa la precariedad de la vivienda, lo que significa los precios de las viviendas y lo que significa estar endeudado por pagar vivienda, ¿no? Entonces hay una, digamos, condensación de tensiones, de contradicciones que se dan puertas adentro, lo más, entre comillas, lo más íntimo de los hogares. Entonces, creo que ahí hay una cuestión importante para pensar, que si tenemos las imágenes más clásicas de expansión del capital, que el capital, ¿no?, como decía Rosa Luxemburgo, se expande anexando, incorporando cada vez más territorios, es una imagen expansiva del colonialismo imperial. Hoy también esa imagen se piensa en términos intensivos, cuasi podríamos decir un imperialismo, una expansión puertas adentro, ¿no?, al interior de los territorios domésticos, intensificando justamente eso que parece el lugar, entre comillas, menos productivo, menos reconocido como espacio laboral. Hoy, ¿quién puede negar que trabajamos en la casa, ¿no? Y al mismo tiempo, esa desvalorización y ese desconocimiento del espacio doméstico como espacio productivo sigue estando vigente, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos ante una contradicción bien fuerte que se expresa en esa cuestión del quedarte en casa, y a la vez, el segundo eje que me gustaría plantear se ve en lo que se llama la disputa por los trabajos esenciales. ¿Qué es trabajo esencial? ¿Quién categoriza qué es un trabajo esencial? ¿No? ¿Quién califica como trabajo esencial? ¿Y esencial respecto de qué? Acá quisiera plantear dos cuestiones. Por un lado, lo que significa esencial en términos justamente de quienes están obligades a salir, es decir, a no quedarse en su casa, por lo tanto, a estar más expuestas en este momento de pandemia, pero al mismo tiempo que la cantidad de trabajos que se visibilizan como esenciales son también los más desvalorizados en general. Son los trabajos de los sectores de la reproducción social, de la escuela, de la salud, del trabajo sanitario en términos más generales, pero sobre todo también del trabajo comunitario. En Argentina, pero creo que no solo en Argentina, buena parte de la emergencia social, habitacional, de violencia de género, está siendo enfrentada, atendida por las redes de las organizaciones sociales. Es decir, y incluso las formas de protocolo de cómo intervenir
para las instituciones de gobierno muchas veces son creadas por las organizaciones populares, las organizaciones sociales y las redes feministas, que son las que conocen el territorio y por lo tanto saben qué significa intervenir en el territorio. Entonces, tenemos una infraestructura popular muy fuertemente protagonizada por redes feministas, que es la que hoy está construyendo la infraestructura de esos trabajos esenciales en muchísimos territorios. Pero, al mismo tiempo, lo que vemos es que esos trabajos son declarados esenciales, pero siguen igualmente desvalorizados. Acá también hay me parece una disputa muy fuerte en cómo esa desvalorización del trabajo esencial muchas veces encuentra un reconocimiento que es puramente simbólico, sea por el discurso del heroísmo, de la abnegación de esos trabajadores y trabajadoras esenciales, pero que no se reconoce en términos de salarios y de derechos. Y eso es algo que hoy están discutiendo muy fuertemente muchas organizaciones sociales, varios sindicatos y muchísimas compañeras feministas, ¿no? Queremos derechos y queremos salario, no queremos discursos heroicos sobre la forma en que nos estamos arriesgando. Creo que ahí es un campo de discusión bien interesante y bien fuerte para el feminismo, porque está esta suerte de situación en que hay un reconocimiento de los trabajos feminizados, migrantes, reproductivos, es decir, todos esos trabajos que los feminismos han hecho muchísimo porque se reconozcan, se valoricen, se hagan visibles, pero al mismo tiempo se los reconoce de una manera que es puramente simbólica, ¿no? Entonces, ese desacople, ese desfasaje, nos parece que es algo muy importante porque por momentos parece haber un lenguaje, ¿no?, de reconocimiento, cuando se dice las trabajadoras esenciales son la primera línea en la crisis, son las que están poniendo el cuerpo ante la crisis, pero también hay una naturalización de los mandatos de género en esos trabajos esenciales, ¿no? Es decir, son las mujeres lesbianas, travestis y trans las que se hacen cargo de cuidados, las que se hacen cargo de la alimentación, las que se hacen cargo de la salud, entonces las que se hacen cargo de las emergencias en violencia de género. Entonces hay una situación complicada en esta crisis, que es reconocimiento de esas tareas esenciales como trabajo, pero al mismo tiempo un reconocimiento que es en términos simbólicos y que vuelve a unificar mandatos de género a esas tareas. Entonces, justamente las cuestiones que desde el feminismo se venían discutiendo. ¿Quién hace qué trabajo? ¿Cómo se lo reconoce? ¿Qué trabajo se paga? ¿Se retribuye en términos salariales de dinero? Y además, ¿cómo desacoplar mandato de género de trabajos de la reproducción? Creo que esa es una discusión que venía siendo muy, muy fuerte, que se venía empujando desde el feminismo de muchísimas maneras, y entonces la crisis puede funcionar como un reordenamiento en términos de mandatos de género para esas infraestructuras populares feminizadas que están en la primera línea, que están haciéndose cargo de la crisis. Entonces ahí hay una cuestión muy importante, porque hay todo un discurso moral de responsabilización de la crisis por parte de las mujeres lesbianas, travestis y trans, ¿no? Es decir, un mandato de responsabilización individual y un mandato de género en un momento de emergencia continua. Y si hoy hay algo que están difundiendo las redes feministas es un nivel enorme de agotamiento psíquico, de cansancio físico, ¿no?, y de estrés frente a la demanda continua en emergencia, ¿no? Entonces, sea por las redes de alimentos, sea por las redes, insisto, de emergencia por violencia de género, sea por las redes de salud, por las redes de acompañamiento, hay una especie de colapso psíquico y físico muy grande de muchísimas compañeras en distintas organizaciones.
Entonces, creo que esta cuestión del trabajo esencial, del reconocimiento y del discurso de la abnegación, ¿se dice igual en portugués? ¿Abnegación? ¿Sí? Abnegação. Es muy importante porque es me parece, parte de una agenda feminista de la que veníamos discutiendo y que ahora intenta de alguna manera ser cerrada o ser limitada bajo el discurso de la emergencia de la crisis. Entonces, diría que cuando se nos dice que estos trabajos son esenciales pero desvalorizados, hay un campo de batalla muy importante, y lo mismo respecto de a qué se le llama espacio doméstico o territorio doméstico. Sí entendemos que en ese espacio doméstico y en esos territorios domésticos hoy están avanzando o queriendo avanzar las dinámicas de intensificación por parte del capital, ¿sí? Es decir, extraer más tiempo de trabajo, intensificar las formas de trabajo, usarlo como una especie de experimento de precarización, ¿no? Al interior de cada uno de nuestros hogares. Entonces, creo que ahí son dos puntos muy importantes, diríamos, de una problematización en clave de economía feminista, que podemos leer con particular atención en el momento de la crisis, ¿no? Como un momento que, con la excusa de la crisis sanitaria, hay un intento de justamente intensificar estas formas de precarización anudadas a mandatos de género, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos como una suerte de alarmas, ¿no? de llamados de atención, de cuestiones que la economía feminista tiene que prestar atención, y que muchas veces el discurso que habla solo de cuidados queda de alguna manera restringido respecto de todas las tareas y de todos los trabajos reproductivos que implica esta situación de crisis. Es decir, los cuidados muchas veces, digamos, es una parte del trabajo reproductivo, pero el vocabulario del cuidado tiene el riesgo de reducir la dimensión de trabajo, ¿no?, con la que hemos venido discutiendo desde el feminismo el trabajo doméstico reproductivo, ¿sí? A veces el lenguaje de cuidado me parece que neutraliza todo el esfuerzo que hemos hecho para conectar las tareas de reproducción como trabajo, productor de valor. Lo digo esto porque también el término cuidado es uno de los, o cuidados es uno de los términos que hoy parece con más publicidad, que parece incluso, por lo menos en Argentina, por momentos casi como un sinónimo de trabajo voluntario, ¿no? Como que habría un voluntariado feminizado a cargo de tareas de cuidado. Creo que eso es un riesgo también, en las cuales se neutraliza, insisto, toda esta conexión que hemos venido haciendo entre trabajo reproductivo, formas de producción de valor, formas de explotación, ¿no? Entonces diría, sí, cuidado, estamos demandando reconocimiento de las tareas de cuidado, pero el vocabulario del cuidado no agota, no contiene todo lo que significa trabajo reproductivo. Me parece que ese es también un punto importante. Por supuesto que cuidado sirve muchas veces para difundir, para dar a conocer y para visibilizar una cantidad de tareas. Pero, insisto, creo que por momentos tiene el riesgo de ser un término que puede ser neutralizado, ¿no? Y justamente fácilmente acoplado a los mandatos de género también, ¿no? Quienes cuidan, en general, hay un estereotipo de las formas de cuidado que está muy asociada a mandatos de género. Entonces, ese es otro punto que me parece importante. Quisiera pasar ahora a la cuestión del endeudamiento y de la deuda, como la tercera dinámica o el tercer punto que desde la economía feminista en este momento me parece que vale la pena prestarle atención, porque
justamente la deuda, tanto a nivel de los estados como a nivel doméstico, aparece como una salida o solución o forma de transitar la crisis, ¿no? Es decir, por ejemplo, frente a la crisis de vivienda, lo que hay es endeudamiento para poder pagar el alquiler mes a mes. Pero también hay un endeudamiento, como venimos investigando, pero ahora cada vez más profundo, de la reproducción social. Es decir, hay una situación justamente en que la reducción de ingresos es enorme, es decir, ya no solo los salarios no alcanzan, ya no solo hay muchos ingresos que dejan de existir, sino que la reducción es mayor por la crisis, sabemos que eso va a ser así a futuro, entonces el mandato de endeudamiento cada vez es más obligatorio, cada vez más compulsivo, endeudarse para vivir, ¿no? Pero no solo que es compulsivo, sino que se está queriendo instalar como una forma de atravesar la crisis. O sea, para que la crisis no termine de ser una crisis en el sentido completo del término, lo que se dice es, bueno, la manera de sobrellevar, de aguantar, de soportar la crisis es endeudándonos, y de acá a futuro ya veremos cómo pagamos, ¿no? Es decir, acá la expresión que se usa es patear la pelota, ¿no? A futuro. Pero se construye así cada vez más la deuda como una bomba de tiempo a futuro, que es una solución temporal y transitoria, pero que profundiza, ¿no?, a futuro, pero y a corto plazo, los problemas, digamos, de sustentabilidad de la vida cotidiana, del día a día. Entonces, acá lo que, digamos, vemos es, por un lado, la profundización de la financiarización de la vida cotidiana, la deuda como un elemento permanente de la vida cotidiana, para los elementos más básicos. Por supuesto, deuda por las situaciones de emergencia de salud, de emergencia sanitaria, cuando colapsan los espacios públicos, los hospitales públicos, los centros de salud. Deuda por vivienda, deuda por alimentos, cada vez más fuerte, y otras formas de deuda que nosotras estamos relevando en medio de la crisis es deuda por conectividad, por uso de datos del teléfono celular. Aquí eso con las entrevistas que estamos haciendo con distintas compañeras, eso es muy fuerte, porque es la manera de llamar en emergencias, pero también es la manera de acompañar la escuela de les hijes por medio de la conectividad del teléfono celular. Entonces hay un gasto enorme, ¿no?, en datos que genera deuda, o sea, facturas impagables, cuentas impagables de los teléfonos, e incluso subsidios que se consiguen, que da el Estado, buena parte de ese subsidio termina pagando facturas de estas empresas monopólicas de teléfono, ¿no? Entonces decimos, incluso ayudas del Estado terminan siendo absorbidas por las corporaciones. Entonces, ahí hay también nos parece una cuestión a discutir desde la economía feminista, de que cuando demandamos ayudas del Estado, subsidios o distintos tipos de transferencias monetarias, eso no puede ser un programa aislado, porque si no, esas, en un contexto neoliberal de falta de servicios públicos, como en general tenemos en nuestros países, esas transferencias o esos subsidios por parte del Estado terminan siendo recapturados y absorbidos por las corporaciones. Además que muchas veces mediados por instituciones bancarias, ¿no?, o instituciones financieras. O sea, se accede a ayudas del Estado, a subsidios, a través de bancos, que en general están haciendo un gran negocio en este momento con las ayudas de emergencia, pero a la vez esos subsidios van a pagar
servicios de empresas monopólicas, ¿no? Entonces hay una especie de absorción incluso de los recursos del Estado en un paisaje de falta de servicios públicos que justamente vuelve estas ayudas o estos flujos de transferencia directa del Estado, vuelve en beneficio de las mismas corporaciones. Entonces, una cuestión que para nosotras es fundamental y que estamos discutiendo es subsidios del Estado más servicio público gratuito, ¿no? Si se desconectan esas dos demandas, una termina neutralizada por la otra. Si tenemos transferencia de dinero pero no hay servicios públicos, esas transferencias de dinero del Estado terminan reponiendo de manera privada, ¿no?, a favor de las corporaciones privadas, justamente. Y el tercer punto que creo que es un debate que está teniendo como distintas perspectivas en la región tiene que ver con cómo se reconoce, como decía al principio, el trabajo doméstico. Si vamos a pedir un salario feminista, un salario para el trabajo doméstico, es decir, cómo hay un reconocimiento del trabajo que ya se hace, y no un reconocimiento o un subsidio por trabajo a realizar. Es decir, cómo hay un reconocimiento del trabajo que ya se realiza. Porque esa es una discusión también aquí muy fuerte de, por supuesto, se reclama reconocimiento salarial para el trabajo de cooperativas, para el trabajo de cuidado, para el trabajo de promotoras de género, pero también ya se hace trabajo doméstico en las propias casas. Entonces, el reconocimiento de salario no puede ser solo para trabajo que se agrega al trabajo doméstico. Tiene que haber también reconocimiento para el trabajo ya realizado. Esta nos parece que es una perspectiva importante porque es lo que nosotras decimos, nos permite invertir la cuestión de la deuda, de quién le debe a quién. Si lo que estamos demandando es reconocimiento por un trabajo que ya hicimos, que ya se hace, es que el Estado nos debe a nosotras, ¿no? En esa clave fue que, por lo menos aquí en Argentina, fue muy fuerte lo que se discutió en las distintas organizaciones, en los sindicatos, con la consigna, la deuda es con nosotras y nosotres, ¿no? Es la idea de invertir justamente quién le debe a quién, invertir la idea de que somos deudoras de las corporaciones, del Estado, etcétera, y decir la deuda es con nosotras y nosotres. Esa consigna vinculada a la huelga feminista permitió que en cada territorio, en cada organización, en cada espacio, se diga, se trabaje en qué sentido esa organización, esas personas, esas compañías sentían que se le debían cosas a ellas, ¿no? Entonces compañías decían, bueno, a nosotras nos deben, por ejemplo, instituciones de salud en nuestro territorio, a nosotras nos deben pensión como amas de casa, a nosotras nos deben, es decir, declinar y hacer concreta esa idea de que las acreedoras somos nosotras y nosotres, ¿no? Y eso fue un trabajo muy importante vinculado a la huelga feminista de este 8 de marzo, porque, de nuevo, pensar el trabajo en clave feminista a través de qué es lo que se nos debe, de cuál ha sido todo el trabajo no reconocido, no pagado o mal pagado que ya se hizo, es una manera de salir de la situación de pasividad de la deuda, ¿no? Y de amenaza permanente y chantaje permanente que impone la deuda sobre nuestro tiempo actual y sobre nuestro tiempo a futuro. Entonces, me parece que hay algo de esa consigna, de la deuda es con nosotras y con nosotres, que impulsada por la huelga feminista, pero también pensada hoy en un momento de crisis, permite invertir los términos de quién le debe a quién. Y en ese sentido, estructurar, diría, esta triple demanda, por decirlo de alguna manera, de servicios públicos gratuitos y de calidad, ayudas
especiales por la crisis, y también reconocimiento del trabajo ya realizado. O sea, para pensar el desendeudamiento de nuestras economías domésticas, es necesario que estas tres cosas sucedan a la vez. O sea, que haya políticas, ¿no?, de servicios públicos, que haya reconocimiento del salarial y no solo simbólico, discursivo, declamativo del trabajo esencial que se realiza, y también formas de desendeudamiento que tienen que ver justamente con estas maneras en que las ayudas del Estado no terminan siendo beneficiosas para las corporaciones, ¿no? Entonces, creo que pensar en términos o en claves de economía feminista implica que podamos poner en conexión estas dimensiones, ¿no? La de la deuda, la del trabajo históricamente no reconocido, mal pago, precario, y la de los servicios públicos como forma de redistribución de la riqueza. Me parece que son pensadas de conjunto, pensadas en intersección, en interconexión, nos permite confrontar con la idea de que la salida o la forma de atravesar esta crisis es con más endeudamiento, con más trabajo abnegado en términos de mandatos de género y con más trabajo hiper precarizado al interior de nuestros hogares. Esa es un poco, ¿no?, la propuesta desde el capital, digamos, es, bueno, cada quien encerrado en su casa, trabajando más, los que pueden quedarse en su casa, la deuda como una manera, ¿no?, de ir postergando la crisis mayor, pero a la vez de ir prometiendo crisis en términos de responsabilidad individual a futuro, y este agotamiento psíquico-psicológico, que les decía que es muy evidente y muy claro en estas infraestructuras populares y feministas que están sosteniendo el día a día en este momento tan difícil. Entonces, creo que pensar desde la economía feminista esta conexión entre políticas de desendeudamiento, servicios públicos y formas concretas de reconocimiento salarial y por tanto de derechos del trabajo ya realizado, es una perspectiva, me parece, de conjunto que nos permite ir conectando distintas acciones, distintas demandas y sobre todo rechazar la deuda como modo de transición y de salida de la crisis, tanto a nivel de los estados como a nivel de la deuda doméstica. Digo dos cosas más para ir terminando. En el artículo que las compañeras publicaron hoy, que lo tradujeron, que escribimos con Lucy, tratamos de pensar este momento actual también en su agresividad, ¿no?, en su capacidad de despojar, como un momento renovado de violencia propietaria, ¿no? Nos parece que tenemos que pensar también, como veníamos haciendo desde los feminismos, qué tipo de violencias están emergiendo, conceptualizarlas, categorizarlas, y lo que vemos es justamente un avance de esta violencia propietaria, tanto, como decíamos, en el desalojo de las viviendas, tanto en el avance extractivista sobre ciertos territorios y de despojo de tierras, tanto en los intentos de privatización que están aprovechando varios gobiernos en estos momentos de crisis, como en justamente la capacidad de concentrar recursos en este momento fundamentales como es el alimento y los medicamentos, ¿no? Hay toda una discusión justamente sobre quién tiene la capacidad de concentrar en este momento la propiedad de los alimentos y de los medicamentos. Entonces pensamos que una clave, una pista, puede ser que hoy más que nunca, en plena pandemia, cada conflicto que se ve sobre quién va a producir la vacuna, quién es capaz de garantizar los alimentos, quién es capaz de discutir la vivienda en este momento, contra los fondos de inversión que están haciendo especulación inmobiliaria justamente en este momento de crisis. Todas esas
conflictividades concretas hoy son conflictividades sobre la propiedad. Algo que no siempre es tan claro y tan evidente, que lo que está en discusión es la propiedad, ¿no? Entonces, nos parece que además esas discusiones sobre la propiedad hoy se dan en estos terrenos estratégicos de la reproducción social. Alimentos, medicamentos, ¿no? Cuidados, vivienda, y por supuesto en las formas de trabajo. Entonces, ahí nos parece que también que la perspectiva de los feminismos y en particular de la economía feminista tiene que dar una discusión sobre esta dimensión de la violencia propietaria, de las formas de despojo, sobre qué cuerpos y territorios esta violencia propietaria se está profundizando más, ¿no? Creo que eso también es una clave como para nuestras investigaciones en cada uno de los lugares en los que activamos políticamente, en los que hacemos investigación, en los que producimos lenguajes desde el conflicto, desde las luchas y desde lo que vamos haciendo. Quería terminar con una idea que tiene que ver con estos límites de la cuestión del capital. Hay varios autores que analizan esos dos conceptos que utilizaba Marx, que diferenciaba entre límite y barrera, ¿no? El límite, supuestamente, es lo que impide que el capital siga avanzando, ¿no? Lo que le pone un freno concreto al capital. Y por tanto, nos permite imaginar y pensar que el capital no es infinito, que el capital no puede incorporar todo. Ahora, lo que decía Marx también es que el capital intenta convertir cada límite en una barrera a ser superada, ¿no? Es decir, el capital intenta justamente convertirse en infinito. Es decir, no hay ningún límite que me pueda parar, todo límite es la oportunidad para reconvertirme y eso que aparecía como una frontera, ser convertida en una barrera a ser superada, ¿no? Esa es como la lógica permanente en la que cuando decimos acá logramos ponerle límite al capital, decirle acá no, en que produjimos una frontera, el capital intenta permanentemente decir, bueno, esto lo invierto y lo logro convertir en una nueva oportunidad de valorización. Entonces, me parece que esos dos conceptos, el de límite, que es el límite que las luchas ponen a la extensión del capital, y el intento permanente del capital de convertir esos límites en barreras a ser superadas, ¿no? Y entonces justamente producir la idea de que el capital es infinito, de que cualquier lucha va a ser la nueva excusa de valorización, ¿no? Y la inteligencia de las luchas va a ser incorporada por el capital para ser convertida en un nuevo modo de valorización del capital, ¿no? Lo cual haría que hagamos lo que hagamos, el capital va a lograr convertir en barrera, incluso nutrirse de la inteligencia de esas luchas para relanzar su dominio, ¿no? Y esa es la idea del capital como el infinito. No hay nada que pueda detener al capital. El capital es infinito. Más bien los obstáculos lo que hacen es que lo ayudan a reinventar su dinámica de valorización. Pero justamente eso es pensar que no hay límite, ¿no? Es confiar en la propia idea que el capital hace de sí mismo, de que es infinito, de que no hay nada que lo detenga. Entonces, esa distinción entre límite y barrera me parece que es una distinción que nos puede servir porque está muy en evidencia en este momento de crisis, cuando decimos hay límites concretos que se está poniendo a la expansión del capital, cuando se dice, por ejemplo, bueno, tiene que haber servicios de salud gratuitos, porque lo contrario es un genocidio. Tiene que, bueno, ahí creo que hay una discusión para caracterizar este momento y sobre todo para pensar, me parece, como nos exige, sobre todo el continente, ¿no? América Latina en este momento, las formas en que el capital neoliberal hace alianza con formas de fascismo, justamente
¿no? Para convertir esos límites en barreras, ¿no? Y para generar también, en términos micropolíticos, un fascismo que hace que esos límites no tengan la efectividad de límite, ¿no? Es decir, que naturalicemos, ¿no?, la capacidad de infinito del capital. O sea, si no hay un trabajo de producción, digamos, micropolítica de esos fascismos, no podríamos pensar en esa infinitud del capital. Sea por miedo, sea, bueno, podríamos discutir mucho, ¿no? Cómo ese microfascismo logra hacerse subjetividad, y en particular subjetividad popular, podríamos decir. Pero ahora, la pregunta que con esto cierro y dejo planteado es, bueno, por algo en este momento el neoliberalismo, en plena crisis, necesita de este suplemento en términos fascistas o neofascistas, ¿no?, para colaborar en esta idea del infinito del capital, ¿no? No hay límite para el capital, no hay límite que no se convierta en barrera, es decir, en nueva oportunidad de negocio y de valorización para el capital. Parecería que nada logra tener la fuerza de limitar, de poner un freno concreto al capital. Creo que ese es un poco el dilema en el que estamos, y que, insisto, hay algo del vocabulario de la economía feminista y de las prácticas que desde los distintos feminismos se vienen poniendo en juego, poniendo en las calles, solo que ahora, bueno, no tenemos la posibilidad de las calles, que, bueno, nos sirven, creo, tanto para hacer un diagnóstico como para pensar qué otras formas de atravesar la crisis y de salir la crisis que no sean a través del capital financiero, que es justamente la condensación de la idea de infinito de capital, ¿no? Las finanzas son la concentración y la condensación de esa idea del infinito del capital. ¿Les parece que dejo por acá? Para que empecemos a conversar. Sim. Podemos. A gente está aqui ainda filtrando, né? Muito. Enfim, meninas, mandem perguntas. E meninos, porque além do Jorge, tem um outro também. Tem o Matias, isso aí. Tá, meninos. eu tenho várias perguntas. Posso começar enquanto as pessoas perdem a timidez? Vero, eu tenho muitas perguntas, eu acho que eu vou na ordem das tuas colocações, até para a gente dialogar um pouco com as questões brasileiras, pensar um pouco elementos daqui. Então, vou pensar essa questão da disputa do trabalho essencial, né? Eu acho que e tu trazes a questão de um reconhecimento não heróico, que eu acho que isso é uma chave super importante para nós pensarmos uma nova leitura feminista que está querendo confrontar a individualização de figuras únicas, salvadoras, mesmo figuras femininas, né, feminizadas, né? Então, eu acho que isso é, inclusive, porque no Brasil nós tivemos Moro, vários personagens heróicos nos últimos anos dentro do cenário político. Então, me parece que essa questão de um reconhecimento não heróico pode ser uma forma de repensar coletivamente o que significa essa possibilidade de pensar os serviços essenciais, o trabalho essencial e essa disputa. E aí eu te pergunto, tá? Minha pergunta vai nesse aspecto, que para além do reconhecimento, não é uma posição que eu concorde muito, mas será que essa disputa feminista não está em propriamente discutir a redistribuição econômica, que não basta mais nós pensarmos em representação, mas como a distribuição econômica se dá aos corpos feminizados e às profissões, né, aos trabalhos essenciais. Acho que isso tem me chamado a atenção. Nesse processo de precarização, somos nós que continuamos trabalhando de graça, mesmo as mulheres nos status mais altos. Somos nós que, reiteradamente, para preencher um espaço de representação
e as mulheres negras cada vez mais, no Brasil isso é muito evidente, aceitam posições econômicas de precarização para serem introduzidas nesse cenário de representação. Se eu estiver sendo meio prolixa, vocês, por favor, me avisem, tá? Outra questão aí para entrar em contato também com o que tu estás falando, Vero, a questão de trabalho reprodutivo e cuidado. Acho que outra também demanda feminista que faz com que a gente abra mão dessa expressão de cuidados, será que não é porque cuidado é uma expressão individualizada, individualizante? É sempre uma relação de alguém que realiza determinada atividade para alguém, ou alguém que acena uma relação de cuidado com o outro, né? De uma dependência e não de uma interdependência. Penso que talvez a disputa por né, repensar os cuidados também seja uma expressão para mim que me chama uma chave aqui. E esses mandatos de endividamento que tu trazes de suportar e superar a crise, para a gente é muito importante, porque agora no Brasil a água, digamos, uma expressão foi privatizada. E o discurso que se está utilizando é exatamente esse, de que a gente só tem possibilidade de superar essa crise porque não tem acesso à água, faltando água em vários lugares do Brasil, se privatiza essa água exatamente para dizer que só assim se supera. Então, acho que essa é uma questão que está uma disputa, como expressão que tu e a Lucy usam, na disputa para o futuro. Qual é o futuro que está em disputa diante de nós? Então, acho que... Tem mais uma pergunta aqui da Dominique. Tem. Você tem mais, Fê? Eu tenho só mais uma, Posso juro. ler aqui? Tá, Que é a questão da conflitualidade vinculada à propriedade, Vero. Será que essa questão, né, do cuidado, alimentação, vacina, moradia, que a gente coloca discutindo o que significa essa disputa pela propriedade, essa batalha pela propriedade, quando nós há muitos anos estamos afirmando o que são os mandatos de gênero sobre os corpos, talvez nós não estivéssemos falando sobre isso ainda quando a gente traz território para entender despojo, exploração. Será que a gente em algum momento não estivesse falando também um pouco sobre essa sensação? Muito se utilizou a expressão de posse, né? Posse-propriedade de corpos. Então, o que significa essa propriedade, dialogando com a ideia de colonialismo, e acho que isso também me interessa tentar entender, né? Porque, pela Silvia Federici, a colonização é esse espaço exatamente de exploração. E então eu vou passar para a pergunta a Carol ler a pergunta da Domi, e a gente tem a Mari também que quer fazer uma pergunta, daí depois a gente passa a palavra para a Vero. Desculpa ter me alongado, mas tu me propôs, assim, tipo, eu fiquei com a cabeça fritando aqui. Então, obrigada, Vero. Verônica, deixa eu te perguntar, você quer responder em blocos ou você quer responder essas 4 da Fê e depois eu te faço as outras? Como ustedes les parezca, como estén haciendo. Si quieren seguimos una ronda más, ¿no? Para continuar. Ok. A Dominique, ela fala o seguinte, maravilhosa, muito obrigada, muito obrigada, Verônica. Se você pudesse falar um pouco mais a respeito de como essa inversão da dívida que nos coloca como credora e nos tira da passividade tem também a potência de desmoralizar a dívida. Você fala no seu livro sobre a leitura feminista da dívida sobre a dimensão da moralização das mulheres através da dívida. Então, é um ponto de inflexão sobre poderoso, que seria ótimo ouvir você falar mais a respeito. Então, para você tentar falar um pouquinho mais nesse sentido. E aí, aqui embaixo, a Carolina. Oi, Carol. Uma vez eu vi a frase: a sociedade foi construída sobre o trabalho não remunerado de mulheres negras. E até odiernamente ela ecoa eu acho que é na sua cabeça. Há algum medidor de quanto as mulheres perdem por causa da terceira jornada, as jornadas domésticas? Então, nesse momento, são só essas.
A Mari está com a mão levantada, mas a gente pode deixar para a próxima rodada de perguntas, junto com a Michelle, que também acabou de colocar uma. O que tu acha? Fechou. Entonces respondo ahora. Empezamos esta primera ronda. A ver, la primera pregunta sobre la cuestión de los trabajos esenciales. Sí, efectivamente, ahí la demanda es de retribución económica en términos de salario, porque como sabemos que incluso cuando mujeres, lesbianas, travestis, trans, ingresamos al mercado laboral, siempre se hace en los estratos más bajos y más precarios. Entonces, es justamente esa manera de entrar al mercado laboral también los que nos convierten en deudoras. Es decir, la situación, digamos, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, sobre todo migrantes, negras, hace que la manera de convertirnos en trabajadoras asalariadas cuando somos trabajadoras asalariadas también nos convierte casi inmediatamente en futuras deudoras, porque es un ingreso que no va a poder garantizar la reproducción social, a pesar de la promesa de que un ingreso o un salario nos permitiría la reproducción social. Esa es una realidad que se ha ido profundizando, ¿no? Obviamente, y que tiene diferencias de clase, pero que tiene un parámetro general de que la precarización de los salarios feminizados hace que la deuda se convierta justamente en una componente del propio salario, ¿no? Incluso desmintiendo la idea de autonomía económica que supuestamente promete ingresar al mercado laboral, ¿no? Cuando las que ingresamos somos determinadas personas. Entonces, creo que eso también sirve para pensar, bueno, esta realidad muy generalizada que es ser trabajador, ser trabajadora, no es sinónimo de no ser pobre, ¿no? Que es esa realidad, y mucho menos de no ser endeudado. Entonces creo que esa combinación entre trabajo asalariado, pobreza y endeudamiento es como el motor de la precarización, ¿no? Es decir, además la deuda lo que hace justamente devaluar los salarios y, ¿no?, obligarse a más deuda. Entonces, creo que ahí hay toda una arquitectura, ¿no?, de cómo se ingresa al mercado de trabajo, cómo la deuda aparece como un complemento del salario y justamente cómo la precarización es el precio de la incorporación de los cuerpos feminizados al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso me parece que es muy importante esto que decíamos de cómo hay un reconocimiento económico al trabajo doméstico, porque además ingresar al mercado de trabajo, al mercado laboral, no, digamos, hace desaparecer el trabajo doméstico gratuito. Entonces, más bien se compone en esta triple jornada de la que hablaba la pregunta que ponía Carol, ¿no? Entonces, creo que ahí la cuestión es, de nuevo, cómo conectar esas dimensiones y por qué eso de alguna manera queda tan expuesto en la discusión del trabajo esencial, ¿no? Yo creo que ahí hay una especie de, ¿no?, de situación histórica esta que estamos, en lo que se llama trabajo esencial, que expone como en concentrado o en condensado todas estas dinámicas de hiperexplotación y desvalorización al mismo tiempo. En ese sentido, la cuestión de los cuidados, creo que sí que hay una dinámica que puede ser de dependencia unilateral más que de interdependencia.
De todas maneras, hay también compañeras que plantean redes de cuidados colectivos o de autogestión de cuidados para plantearlo en esa otra clave que vos decías, como de interdependencia, y eso me parece que es muy interesante porque justamente desacopla la idea de cuidado a responsabilidad individual, ¿no? Y además pone la cuestión del cuidado en términos de relaciones sociales, ¿no? No en términos de tareas individualizadas, individualizantes o de responsabilidades individuales. Creo que eso es muy importante. Aún así, digo, muchas veces el uso de la palabra cuidados deja como un poco oculto otras tareas y otros lenguajes que nos hacen el reconocimiento de las tareas de cuidado como trabajo, ¿no? Entonces, solamente por eso digo, es una noción que está siendo muy difundida y muy popularizada, la de cuidado, y está bueno, es interesante, porque es un nombre que permite visibilizar ciertas cosas, y al mismo tiempo, digo, hay que marcar, bueno, estos riesgos que tiene de ser neutralizada, sobre todo en términos de mandato de género, como vos decías, en clave individualizante y en clave de responsabilidad, sobre todo familiar. Muchas veces también el contexto de los cuidados termina teniendo un marco familiarista, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una cuestión a pensar. Lo del el mandato de endeudamiento y lo de la situación de privatización de la empresa de agua, bueno, creo que si hay un laboratorio en América Latina de lo que significa el neoliberalismo en su alianza con el fascismo, bueno, es lamentablemente Brasil, ¿no? Pero bueno, compañeras de Guatemala también comentan que en este momento el Parlamento está funcionando solamente, por ejemplo, para dar licencias, aprobar licencias de extracción a las mineras. O sea, no está funcionando el Parlamento para nada porque está en estado de emergencia, pero sí hace sesiones extraordinarias para aprobar minería, diciendo es la única salida económica para el país, ¿no? Entonces hay algo de la, entre comillas, situación de excepcionalidad que está jugando a favor de justamente extender y convertir estos límites en puestos por, digamos, por la crisis en nuevas oportunidades de valorización para el capital, ¿no? Y ahí la intervención del Estado está siendo fundamental en muchos de los países. Lo mismo está pasando en Chile, sin duda. Eso también, además, se ve, por ejemplo, en Chile también, al igual que en Argentina, hay en este momento una discusión muy fuerte sobre un impuesto a las herencias, ¿no? Hay un rechazo a impuesto a las herencias y a las fortunas, ¿no? Porque hay una discusión en este momento también, que la pregunta más conocida es ¿quién va a pagar la crisis? ¿No? O sea, sobre quién van a caer los costos de la crisis. Entonces esto está siendo utilizado como excusa justamente para nuevas dinámicas neoextractivistas en muchos de nuestros países, diciendo es la única manera que tiene el Estado para conseguir recursos. Y creo que ahí está también la discusión de las reformas tributarias, que están siendo una discusión también en varios de nuestros países, ¿no? Es decir, cualquier intento de cobrar más impuestos, más tasas a los más ricos, de limitar las herencias, provoca una reacción conservadora propietaria enorme, ¿no? Incluso cuando estamos hablando del 1% del impuesto a la riqueza, del impuesto a las fortunas o del impuesto a las rentas financieras, provoca una reacción conservadora propietaria enorme. Entonces también ahí creo que se evidencia muy fuerte el carácter rentista de las élites de América Latina, ¿no? Donde incluso en esta situación de crisis lo que se reafirma es ese carácter rentista extractivo. Y para pasar a la cuestión de la inversión de la deuda que preguntaba Carol, preguntando creo por Dominique,
creo que sí, que es un gesto justamente de pasar a reclamar una riqueza que nos pertenece y por lo tanto a invertir esa posición de quién le debe a quién, ¿no? Es decir, cómo salir de la idea de que nos hemos quedado, digamos, sin recursos propios para atravesar la crisis, sea porque nos quedamos sin trabajo, sea porque estamos en emergencia económica, cómo pensar justamente que nos deben a nosotras y a nosotros, ¿no? Entonces, esa situación de inversión de deuda es también, digamos, creo lo que permite plantear términos de redistribución de la riqueza, como decíamos al principio, pero también haciendo como la historia de las formas de privatización, de desposesión, de las que hemos sido de alguna manera parte, ¿no? Es decir, nos han despojado de servicios públicos y por eso nos vamos a endeudar para tener salud. Nos han despojado de servicios públicos y por eso nos tenemos que endeudar para cada vez más para pagar alimentos, ¿no? Entonces, cómo justamente el ejercicio de invertir el quién le debe a quién es también una lectura histórica sobre los procesos de privatización en nuestro continente. Creo también, Fer, que esto se vincula con lo último que planteabas de la conflictualidad vinculada a las cuestiones de posesión, ¿no? Y que, bueno, lo que planteamos también en este artículo que compartíamos era que el feminismo viene discutiendo esa imagen de posesión de los cuerpos y de los territorios, y que desde las luchas anti-extractivistas, pero también de las luchas contra la violencia doméstica, de las luchas por el aborto, lo que se ha puesto en discusión es justamente una idea no propietaria de los cuerpos y de los territorios. Entonces, ahora cuando vemos una nueva avanzada en términos de violencia propietaria, también creo que desde los feminismos hemos tenido la clave de leer en cuestión de derecho propietario lo que se hace pasar justamente como explotación de ciertos cuerpos y territorios, ¿no? O sea que no hay una organización de los derechos propietarios sin un orden sexual. Y eso es lo que justamente los feminismos venían discutiendo, ¿no? ¿Qué significa autonomía en contra de la idea de que hay quienes tienen propiedad sobre ciertos cuerpos y sobre ciertos territorios? Entonces creo que extender esa clave de discusión de la violencia propietaria que hemos discutido mucho en relación a los cuerpos y a los territorios en el momento actual, también es una clave en términos de economía feminista, podríamos decir, para pensar la crisis en relación a la experiencia que ya veníamos haciendo, ¿no? Temos, então, outra roda de perguntas. A Mari quer fazer uma pergunta. Mari, eu não sei se tu queres perguntar antes ou eu leio as duas que estão aqui, ou a Carol lê. Teve uma pergunta da Michele Cabreira e da Amanda e da Mariana, são 3 perguntas. E a Mari está com a mão levantada. Acho que são na segunda roda. Carol, tu queres ler? Pode ser, mas só para perguntar. Então, vou ler aqui, então. A primeira, só para não me perder aqui, Fê, ver se eu tô igual a você. É da Michele Cabreira, né? Foi a próxima logo em seguida, né? Michele, tô no erro com você. Me manda uma mensagem de novo no WhatsApp para eu te responder. Eu nunca mais achei. Vamos lá. Incrível a exposição da Verônica. Apenas um comentário. No sentido da segunda provocação da Fernanda, a Débora Diniz escreveu esses tempos que o mundo pós-pandemia terá valores feministas no vocabulário comum, como cuidado, proteção social, independência e saúde. Então, ela quis trazer esse comentário para a gente. A Amanda mandou... Verônica, você poderia expandir mais as noções do território doméstico e trabalho comunitário? Como
como você vê que se conectam com o comunitário e o doméstico enquanto trabalhos reprodutivos invisibilizados? Mariana, da Mariana Goulart. Muito obrigada, Verônica, pela sua exposição. É uma honra ouvi-la. Poderias abordar como o neoliberalismo e o conservadorismo, enquanto racionalidades presentes na América Latina, atuam na contemporaneidade para impedir os limites ao capital? Tem só mais... Não, tem vários, mas... Também comentar mais... A Amanda pediu para você comentar um pouquinho mais das experiências de redes de cuidado comunitário, por favor. A Bruna, lá embaixo, tá falando que ela queria saber onde consegue encontrar o livro da Verônica e sobre a leitura feminista da dívida. Ela gostaria de saber isso. Mas alguém que já respondeu para ela. Tem na editora Criação Humana, dá uma olhadinha no Instagram deles. Com você, Verônica. Bueno, buenísimas las preguntas. Me encantó la cita esa del vocabulario común feminista post-pandemia que citaba una compañera. Creo que es un poco en la clave que venimos hablando, ¿no? De que es justamente lo que está, por un lado, visibilizado hoy más que nunca, ¿no? Se habla mucho de, bueno, cómo en este momento hay una cantidad de nociones que el feminismo venía trabajando, empujando, que hoy de alguna manera se convierten en cierto sentido común, pero también están en disputa, ¿no? A la vez, diría, se proliferan, ¿no? En términos de que hoy son muchísimas más conocidas y se convierten en un lenguaje de la coyuntura para interpretar y diagnosticar la crisis. Por eso, digo, me parece que es muy importante pensar contrafácticamente qué hubiese sido esta crisis sin luchas feministas anteriores. Hubiese sido muchísimo más horrorosa. Hoy creo que tenemos un vocabulario y una imaginación y unas luchas feministas que están como herramientas disponibles para diagnosticar la crisis y para estar en la crisis y para pensar un futuro post-pandemia, ¿no? Porque creo que, como muchas estamos diciendo, la idea de post-pandemia se está produciendo ahora. Esto no es una suerte de espacio de espera y la solución va a venir una vez que la emergencia pase, ¿no? Sino que hay una disputa también por la temporalidad futura que se está produciendo ahora misma. Es la misma lógica del endeudamiento. La deuda soluciona ahora, pero pone límites a la transformación a futuro. Entonces, la cuestión de discutir ahora el futuro post-pandemia creo que es también una clave de cómo el feminismo pone a disposición este vocabulario común, a la vez muestra que está en disputa y a la vez lo ofrece como manera de repensar el mundo post-pandemia, ¿no? Y de reorganizar las relaciones sociales. Y a mí me gusta también mucho esa frase de las compañeras feministas en Chile que dice, bueno, el feminismo venía construyendo un programa contra la precarización de la vida, ¿no? Ese programa hoy se hace más urgente, ¿no? Y las tareas de reproducción, como las tareas esenciales, vitales, de nuevo, ponen sobre la mesa y ponen en juego justamente la importancia en términos de sustentabilidad colectiva de lo que significan esas tareas, ¿no? Creo que por eso también toda esta discusión que traíamos al principio de cómo van a ser reconocidas y cómo no nos podemos conformar con un reconocimiento puramente simbólico, heroico, individualizante, cuando lo que hemos producido son figuras colectivas de cuidado, infraestructuras colectivas en los territorios. Entonces, ahí sobre esa pregunta de territorio doméstico y trabajo comunitario que hacía otra compañera, creo que sí, que es una manera de
los territorios domésticos, de pensar lo doméstico como una espacialidad ampliada, ¿no? No solo el hogar, sino también justamente estas dinámicas barriales, pero también, digo, territorio doméstico es el nombre de un colectivo de trabajadoras del hogar, migrantes latinoamericanas, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y ellas dicen, bueno, el territorio doméstico es también los tránsitos de las mujeres que migramos para trabajar. Es decir, de tratar de pensar también esas dinámicas transnacionales de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, creo que hay una ampliación desde el feminismo de la imagen del territorio doméstico, que ya no es el encierro, ¿no?, interior en la casa, sino que justamente permite conectar estas formas de... el trabajo comunitario en distintos territorios es muy claro. Hoy hay socorrismo feminista para garantizar los abortos en pandemia. Hay redes de alimentación agroecológica. Hay formas de cuidado y de limpieza en los distintos barrios. Hay formas de emergencia y acompañamiento en las situaciones de violencia. Es decir, todo eso es también trabajo comunitario, es trabajo organizativo, y yo creo que ahí lo más interesante es pensar cómo el feminismo ha demostrado que el trabajo doméstico y el trabajo comunitario es trabajo político también, ¿sí? Contra la idea naturalizante de que es un trabajo que solamente reproduce lo que existe, ¿no? De ahí un poco la trampa de la noción misma de lo reproductivo, que parece un automatismo que reproduce algo ya existente y puede tener como una impronta naturalizante, ¿no?, de lo que se reproduce solo, automáticamente. Yo creo que pensar el trabajo comunitario y el trabajo doméstico como productor también de valor político es lo que permite ver toda la dinámica de construcción de redes, de construcción de alianzas, de construcción de acompañamiento, de construcción de visibilización que está sucediendo, ¿no? Bueno, y respecto a lo de neoliberalismo y conservadurismo, yo creo, mi hipótesis, digamos, para discutir, sería justamente que, para usar esta imagen de estos dos términos que utiliza Marx, ¿no?, de límite y barrera, que el capital va encontrando justamente límites, luchas que le dicen, acá no, esto no, ya basta, ¿no?, en este punto no, ¿no? Son límites concretos que muestran que hay otras formas de organizar las cosas, las relaciones, las vidas colectivas, que no es bajo la lógica del capital, ¿no? Que hay territorios que pueden organizar y reproducir la vida poniendo límite a la lógica del capital. Ahora digo, en ese momento en que el capitalismo neoliberal empieza a encontrar ciertos límites, ¿no?, que estas luchas le ponen límites, digo, no es casual que entonces el fascismo, como fascismo social, como producción de subjetividad, aparezca debilitando esa capacidad de poner límites y de convertir justamente este límite en barrera a ser superada por el capital, ¿no? Es decir, hacer este pasaje que en los términos de Marx decía, es pasar de una idea de que el capital es finito, de que puede terminar, de que hay lugares a los que no va a lograr conquistar ni colonizar, a la idea de que el capital puede con todo, puede incorporar todo tipo de subjetividad, todo tipo de territorio, todo tipo de forma de vida. Entonces, digo, en el momento, la hipótesis sería pensarlo así, en el momento en que el capital neoliberal encuentra límites concretos a su expansión, el fascismo viene a colaborar en debilitar esa capacidad de poner límites, en términos subjetivos, ¿no?, en términos de subjetividad individual y colectiva. Entonces digo, me parece que es una manera de pensar por qué en cierto momento histórico, como el que estamos hoy, el neoliberalismo logra componerse con el fascismo de la manera en que lo hace. No sé, esto es como para discutir, para pensar, pero es una manera justamente de pensar que
el conservadurismo o el fascismo viene en auxilio del neoliberalismo en un momento en que ciertos límites empiezan a establecerse en el avance, digamos, de capital. Esa era un poco la idea. Y respecto a la última, que era de cuáles son las redes de cuidado comunitario, bueno, supongo que al igual que en Brasil, en Argentina hay de muy diverso tipo. Como les decía, están las redes que en los distintos barrios se están haciendo cargo de la salud, se están haciendo cargo de la alimentación, pero también la conexión de distintas redes feministas para proveer, ¿no? Alimentos, pero también acompañamiento psicológico, asesoramiento jurídico, por ejemplo, en el caso de los desalojos. Es decir, toda una serie de servicios y recursos que se conectan en estas formas de redes, de cuidado, también diría de infraestructura popular y feminista, que permite justamente, podríamos decir, ponerle límites a las formas más crueles, de mayor crueldad, con que la crisis está afectando en ciertos lugares, ¿no? Digo, lo de los desalojos de vivienda es muy fuerte, sobre todo en la población travesti trans. Entonces el Sindicato de Trabajadoras Sexuales es de los más activos en ir a parar los desalojos, pero también, digo, organizaciones campesinas que están produciendo alimento agroecológico y lo están llevando a las distintas poblaciones que necesitan, pero también las redes de aborto, de socorrismo abortero, que están garantizando abortos en estas situaciones de cuarentena. Bueno, y así muchas, ¿no? Diría y lo de asistencia psicológica en este momento también está siendo muy, muy importante para la contención emocional, digamos, en el momento de emergencia. Eu acho que não tem mais pergunta propriamente dita. A Domi colocou aqui, acho que tem uma sucessão de comentários, mas também só para a gente não se alongar. A Mari tinha levantado a mão lá no começo. Mari, tu queres fazer uma pergunta antes da gente? Não, ela colocou aqui já, né? Não? Não, acho que não. Achei que tinha sido a dela. Mas também, tá, fica à vontade se ela quiser fazer a pergunta aqui no... A Domi Vero perguntou se poderia indicar leituras sob perspectiva emancipatória dessas redes de solidariedade quanto ao aborto, né, que subverta essa ideia liberal individualizante da interrupção das gestações, né, de que meu corpo, minhas regras, como se fosse só isso o problema. Então, acho que a Dominique está pedindo um auxílio nesse aspecto, e a Mari, acho que Mari tá sem microfone, pode falar, querida. Tá. Ai, Verônica, obrigada pela exposição, muito boa. Deu para ter vários insights, acho que para todo mundo. Eu estava pensando aqui numa coisa relacionada a uma das propostas que você põe, né, demanda se levada em conta pela economia feminista, é a questão da reparação pelo trabalho do, né? Eu achei interessante isso, mas eu fiquei pensando também em outras coisas. Dentro de um cenário que a gente tem de aumento da precarização, né, que a gente está vendo em praticamente todos os países, né, e do fato de estar se criando um exército de reserva que é gigantesco, que vai pressionar até os salários de quem está empregado com todos os direitos, né? Eu fico pensando se não deveria ser também focos de demanda feminista, uma renda básica permanente e universal, né? E uma outra demanda que me parece que pode ser também, que eu fico sempre pensando, que não só o movimento feminista como a esquerda toca pouco nesse ponto, é que é a questão da redução da jornada trabalhista, né? Que poderia tentar solucionar um pouco
a diminuição desse exército de reserva de trabalhadores que tende a aumentar justamente porque a gente está num momento em que a inteligência artificial cada vez mais está levando a redução do número de empregos mesmo, né? Enfim. E por fim, eu só queria fazer uma curiosidade minha, que, enfim, hoje infelizmente a gente perdeu a Maria Lugones, né? E eu queria saber se de alguma forma ela teve alguma influência na sua teoria, na sua forma de teorizar sobre feminismo, tá? Como foi essa influência? E obrigada. Respecto de la renta básica, yo creo que sí, que es una discusión muy importante y que se está dando justamente vinculada a de dónde se sacarían los recursos, ¿no? Por eso vinculaba lo de la reforma tributaria, o sea, quién pagaría esa renta. Y creo que también esa discusión va vinculada a, como decíamos antes, cómo las formas ya existentes de subsidios, o como en Argentina existe salario social, se componen con otras medidas para que no queden como medidas aisladas de transferencia, ¿no? Monetaria directa, ¿no? Es decir, porque esa fórmula de transferencia monetaria ha sido también una herramienta del neoliberalismo como política focalizada, ¿no? Entonces, la idea de universalidad justamente iría contra eso, pero creo que eso abre dos discusiones. ¿Cómo se conecta con la provisión de servicios públicos? Justamente para que no sea la ratificación de una responsabilidad individual para la provisión de esos servicios que ya fueron privatizados, y por otro, la discusión de dónde saldrían los recursos. Porque creo que ahí también... bueno, es la discusión clásica de nuestros países de, bueno, países extractivistas, para que de ahí salga una renta extraordinaria que permita política social, ¿no? Entonces creo que esa es una discusión bien de fondo, bien importante, pero que claramente me parece que es la discusión de este momento, va hacia esa discusión. Si es, por ejemplo, hablar también de salario feminista puede ser una manera, ¿no? De pensar también, disputar esa idea de universalidad. Creo que eso es importante. Y también de repensar esas categorías como la del ejército de reserva, ¿no? Porque, digo, responde a, además de ser esa metáfora de la guerra que se usaba tanto para pensar la fuerza de trabajo en el momento industrial, supone muchas veces una idea de que ese ejército de reserva va a ser incorporado, ¿no? Y lo que sabemos es que no va a ser incorporado. O sea, que no solo funciona de precio, sino que no va a ser incorporado. Entonces también cómo repensar que, digamos, lo que algunos autores y autoras llaman la hegemonía epistémica de la relación salarial, puede, cuando hoy estamos, sobre todo en nuestros países, en que esa relación salarial es cada vez más minoritaria, cómo ese imaginario de la relación salarial se vuelve también reaccionario, es decir, que quienes están con relaciones salariales empiezan a percibirse a sí mismos como privilegiados y privilegiadas, y por lo tanto al resto como una suerte de amenaza al propio privilegio asalariado. Entonces creo que tenemos que un poco eso, repensar qué maneras de reconocimiento del trabajo, y en esa clave creo que el reconocimiento del trabajo reproductivo es muy bueno, para salir de esa hegemonía epistémica de la relación salarial, ¿no? Que además tiene esa fuerza justamente porque los derechos siguen estando asociados al trabajo asalariado. Si no hemos, me parece, no hemos logrado conseguir derechos, inscribir derechos por fuera de esa relación asalariada, de trabajo asalariado. Entonces ese es un gran problema, ¿no? O son siempre derechos de segunda categoría. Entonces creo que ahí hay una discusión
fundamental en lo que decís. Y respecto de María Lugones, la verdad que la he leído mucho, me parece fundamental, ¿no? En la perspectiva decolonial, anticolonial. La hemos tenido algunas veces acá en algunas actividades, y la verdad que nada, muy triste la noticia, totalmente inesperada, ¿no? Bom, eu acho que a gente só tem a te agradecer, Verônica, muito. Tô, tipo, muito reflexiva. E eu acho que uma coisa é quando a gente lê alguém, né? E outra coisa também diferente quando a gente está assim, ouvindo, sentindo. Foi muito bom. Muito obrigada de verdade por essa participação, por estar aqui conosco hoje, por incentivar o nosso trabalho, né? Tanto do Elas Existem quanto do Terceiro Andar, publicando lá nossas redes. Fê, você quer falar alguma coisa, mais alguma coisa? Ou... Eu só quero agradecer, Verônica, tem um carinho enorme pela cumplicidade de trabalhos, assim como com a Carol, e é uma relação afetiva que eu acho que é um pouco isso, é uma proposta feminista de transformar o todo, né? Como tu trazes no teu livro Explosão Feminista. E quando tu trazes no final da tua fala essa possibilidade de reinventar os obstáculos com essa potência feminista, eu acho que é um pouco do que a gente propôs com o Ponto Zero e com o fato da gente estar propondo assegurar uma grana para fazer com que Elas Existem continue em atividade e faça outras atividades na pandemia, que é um pouco dessas redes de cuidado, né? Quanto a gente, então assim, eu só tenho a agradecer, porque é sempre uma potência gigantesca te ouvir, e a todas, né, que participaram muito, deu para ver que teve muita vontade de também te ouvir mais, né? Carol, muito obrigada por por mais esse dia aqui nosso de divisão dessas questões que nos afligem. Obrigada as duas. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por organizarlo, a todas y todes por estar acá, y esas, las formas que vamos rompiendo también el aislamiento y construyendo feminismo en este momento, ¿no? Así que, bueno, estamos para nosotras y nosotres, como decimos acá. Así que muchísimas gracias. Obrigada mais uma vez. Gente, um beijo. Até quinta-feira. Quinta a gente se encontram. Curtam a gente, marquem. Tanto a Elas Existem quanto a Ponto Zero, a Fê Martins, eu, Carol Bispo. E assim a gente divulga cada vez mais. E também hoje a Verônica Gaga, nossa professora. Marquem ela também no Instagram, que vai ser ótimo. Beijo, meninas. Até quinta. Adiós. E meninos, olha eu toda hora errando. Beijos. Chao.